un pacto de no agresión entre las dos principales pandillas juveniles del país, suscrito hace 2 años. Pues aquí como que no hay ley, pues le tienen los delincuentes mandan más aquí que el gobierno. ¿Quién no va a recordar las escandalosas fiestas que se armaban en las cárceles, donde mujeres desnudas brindaban sus shows a los convictos y que al final nadie se hacía cargo de haber autorizado su ingreso a las instalaciones? Que mientras yo estuve como ministro de Justicia y Seguridad, yo me informaba a través del director de penales y nunca me informaron de ese tipo de fiestas. ¿Te gusta nuestro contenido? ¿Quieres ayudarnos a seguir adelante? Conviértete en un Patreon. Da clic al enlace de la descripción en este video. Gracias. Toda ayuda económica es para seguir adelante con este contenido de Fe y Política. Muchos son los logros que el presidente Nayib Bukele logró en los 5 años de gobierno contemplados en su primer periodo. Bukele recibió un país en la peor desgracia en materia de seguridad, con altos índices de homicidio. El cáncer de las extorsiones y el problema más grande relacionado a los anteriores y al control que mantenían las pandillas en todo el territorio nacional. Ni en el periodo de la guerra, que duró más de una década, hubieron tantos muertos como los hubo en la época posguerra. Los gobiernos de Arena y el gobierno del cambio de Mauricio Funes no le quisieron entrar de frente a este problema y prefirieron dejar que crecieran como la espuma. Según las cifras registradas, fue en el gobierno del presidente de izquierda Salvador Sánchez Serén en donde los índices de homicidio tuvieron su pico más alto, agosto del año 2015. Se considera que fue el mes más violento de la historia. Al mando del ahora prófugo de la justicia, el país experimentó la racha más alta en las 3 últimas décadas. En solo 12 meses, 6.656 salvadoreños perdieron la vida en manos de estructuras criminales. La historia comenzó a pintar diferente con la llegada del presidente Nayib Bukele, quien con las estrategias que no se hicieron públicas impactaron directamente en la problemática que se estaba viviendo. Las pandillas comenzaron a sentir su propio ácido, hasta el punto de llevar la situación al extremo para obligar al gobierno a establecer algún tipo de negociación. Era lógico que las pandillas reaccionaran de esta forma, si en el pasado esto habría ocurrido. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. En el periodo del expresidente Mauricio Funes se establecieron pactos con las pandillas, en donde, si bien es cierto, hubo en su periodo con una leve disminución de los homicidios, tuvo una grave consecuencia. Un pacto de no agresión entre las dos principales pandillas juveniles del país, suscrito hace 2 años, del cual el gobierno solo ha sido facilitador, ha creado las condiciones mínimas para reducir los niveles de violencia pandilleril en los lugares más afectados por este fenómeno. Ahora está peor la delincuencia. Pues aquí como que no hay ley, pues le tienen los delincuentes mandan más aquí que el gobierno. La delincuencia ha incrementado bastante. Ya uno sale con miedo a las calles, ya uno no sabe si va a regresar a su casa. ¿Quién no está pagando renta? Usted, por Dios santo. Aún el más pobrecito económicamente, y hasta por eso abundan más los asesinatos. Es inseguro andar por las calles. MS-18, Mijanco y el presidente, ellos hacen su envoltorio y al pueblo no lo toman en cuenta. La tregua con las pandillas le sirvió al expresidente para presentar su discurso en las Naciones Unidas y vender su gestión como algo exitoso. Sin embargo, debajo de la mesa lo que ocurriría era otra cosa: crear las condiciones para que estos grupos tomaran más poder, proveerles de armamento que venían desde las Fuerzas Armadas, con la participación corrupta de quien era en ese momento el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Munguía Payés. Estamos convencidos de que nunca hemos cometido un delito relacionado con el tema de tregua. Lo que en dicha administración se vendía como un caso exitoso saldría a la luz unos años después, donde se dieron a conocer todos los beneficios que tenían las pandillas, a cambio de no atentar contra la población, y aún así las muertes seguían en manos de estas estructuras criminales. ¿Quién no va a recordar las escandalosas fiestas que se armaban en las cárceles, donde mujeres desnudas brindaban sus shows a los convictos y que al final nadie se hacía cargo de haber autorizado su ingreso a las instalaciones? Que mientras yo estuve como ministro de Justicia y Seguridad, yo me informaba a través del director de penales y nunca me informaron de ese tipo de fiestas.
Estos beneficios no solamente los dio el gobierno de izquierda, también mientras Arena gobernaba en el año 2005, se realizaron fiestas en las cárceles y esto no es un secreto. Las evidencias están a la vista de todo el mundo. Podríamos pensar que los responsables eran las personas que estaban a cargo de los diferentes ministerios, pero la verdad es que es una decisión de este tipo que implica la seguridad del Estado. No puede pasar por una sola persona y los gobiernos de turno eran sabedores de lo que estaba ocurriendo, pero pretendieron callarlo antes de buscar soluciones que vinieran a aminorar el impacto negativo que este tipo de privilegios causaba. Afortunadamente las evidencias han quedado y nos podemos dar cuenta de la desfachatez con la que se gobernaba. Mientras mujeres desnudas bailaban para los jefes de las pandillas dentro de las cárceles, desde luego en las calles los que recibían órdenes seguían ejecutando a muchos pobladores, sin que el problema causara demasiada preocupación a quienes estaban de turno. Durante el año 2013 los casos registrados fueron similares. La situación de violencia en lugar de disminuir siguió en aumento y tanto los medios de comunicación como las instituciones encargadas de vigilar y fiscalizar estaban de brazos cruzados. Según las mismas publicaciones de instituciones de derecha como FUSADES, la administración del expresidente Serén dejó en evidencia la grave crisis que vivía en el país en materia de seguridad, que incluía homicidios, masacres, asesinatos de policías, desplazamiento de comunidades enteras forzadas a migrar de sus lugares por la presión de las pandillas. Según los datos que manejaba esta institución, desde que inició el segundo mandato de la izquierda en el país, se suman más de 22.401 homicidios, siendo el pico más alto en el año 2015 y en el año 2016, con cifras de 6.656 y 5.280 asesinatos. Ahora imagínese usted, ¿cuántas familias salvadoreñas quedaron de luto en estos 5 años del gobierno de Sánchez Serén y pretendían aún seguir con un tercer periodo? Por eso, cuando en la actualidad algunos de los pocos políticos que aún quedan suspirando por el partido tricolor o por la bandera roja pretenden ponerse como ejemplo de la democracia o de garantía de derechos, da coraje de solo pensar cuántas vidas quedaron truncadas. Según los estudiosos en materia de seguridad, la cifra de asesinatos al cerrarse ese periodo estaba 5 veces por encima de los estándares internacionales, lo que se considera una epidemia de violencia. Otro dato curioso al finalizar ese periodo fue la elevada tasa de desaparecidos que reportó un número de 16.000 personas, que por primera vez superó a la de los homicidios. Aunque los casos de desaparición están correlacionados con la del asesinato, se debe de tomar en cuenta también un factor. Una cosa es lo que se reporta y otra muy distinta es lo que ocurre en el plano real. Los subregistros pueden variar en gran medida. Algunos medios reportaron una baja de los homicidios en comparación con el gobierno anterior, pero fue una reducción tan pírrica del 3% que no fue perceptible. Ahora se preguntará usted, ¿por qué nos hemos dedicado a hablar de la seguridad en este periodo? Pues porque fue donde se gestó la necesidad de un verdadero cambio y donde la posibilidad de darle vuelta a esta forma de hacer política se volvió una realidad para El Salvador. Una cosa se tiene que decir, nadie puede negar el liderazgo del candidato hasta ese momento de Nayib Bukele, pero sin las condiciones gestadas quizás le hubiera costado más acaparar el voto de la mayoría de los salvadoreños. En el año 2019 marca un antes y un después en la evolución del pensamiento político del salvadoreño que se encontraba en estos dos partidos tradicionales que dejaron el color por la oposición que presentaría un verdadero cambio en el país. ¿Y tú? ¿Qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y Fe, vista de otra manera.